¿Alguna vez has sentido una atracción inexplicable hacia un lugar, como si algo o alguien te llamara desde las sombras? Hoy te traemos un relato impactante, contado por alguien que vivió una experiencia que desafiará tu lógica y pondrá a prueba tu valentía. Una tranquila excursión terminó convirtiéndose en una pesadilla cuando un simple puente en ruinas reveló un oscuro secreto. ¿Qué se esconde bajo esas aguas? ¿Qué fuerza puede empujar a las personas al borde de lo inexplicable? Acompáñanos en esta historia escalofriante que te hará pensar dos veces antes de acercarte a lugares abandonados. Esto es Cuentos Escalofriantes, y estás a punto de escuchar algo que jamás olvidarás. Relato de terror, el puente maldito, la atracción que no puedes resistir. Voy a intentar describir de la forma más fiel posible lo que viví. Era un viaje común, uno de esos que hacemos para despejarnos, sin un destino fijo. Recuerdo que el lugar parecía sacado de una postal olvidada en el tiempo, una carretera desierta rodeada de árboles que formaban un túnel natural. En medio de ese camino, me encontré con el puente. No era grande ni imponente, pero había algo en el que me hizo detenerme. Estaba en ruinas, con partes oxidadas y algunas tablas de madera visiblemente podridas. Debajo de él, un río oscuro fluía en silencio, rodeado de vegetación que parecía asfixiar el agua. A pesar de todo, el lugar tenía un silencio extraño, como si el sonido ambiente hubiera sido absorbido. Era un tipo de silencio que no parecía natural. Al lado del puente, un cartel desgastado advertía que estaba clausurado, pero nadie parecía haberse molestado en cercarlo o impedir el paso. Solo había algunos conos viejos tirados en la entrada. Lo curioso es que, incluso a plena luz del día, sentí un peso en el aire, como si algo me estuviera observando. Decidí detener el coche y bajar para echar un vistazo. Hasta ese momento, nada parecía fuera de lo común, pero ¿sabes esa sensación de que estás entrando en un lugar donde no deberías estar? Eso fue lo que sentí, y solo ahora entiendo por qué. El primer indicio de que algo estaba mal fue la extraña atracción que sentí al acercarme. No era curiosidad normal, era casi como si mis pies se movieran solos, llevándome hacia el puente. Después descubrí que otras personas habían descrito lo mismo. En foros de internet encontré historias de personas que sintieron una necesidad inexplicable de caminar hasta el centro del puente. Una de ellas decía que, al llegar allí, sintió una presencia a su lado, pero no había nadie. Otro relato hablaba de alguien que perdió la noción del tiempo y se quedó parado allí durante horas, incapaz de moverse o hablar, hasta que finalmente logró salir corriendo. Esas historias me parecían absurdas al principio, pero algo empezó a tener sentido cuando me vi en el medio del puente, sintiendo exactamente lo que habían descrito. Era como si algo o alguien me estuviera llamando, pero no físicamente. Era una presión dentro de mi mente, difícil de explicar. Cuanto más leía sobre esto después, más me daba cuenta de que todos describían la misma sensación, una mezcla de miedo y fascinación, como si supieras que deberías huir, pero no pudieras resistir quedarte. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo. Descubrí que un periodista llamado Marcos ya había investigado el caso. Era conocido por explorar misterios locales y escribir sobre ellos en blogs y revistas. Su relato fue el más intrigante. Marcos decía que visitó el puente varias veces, siempre tratando de encontrar una explicación lógica para los testimonios. Registró imágenes, grabó sonidos e incluso habló con habitantes de la región. La mayoría de las personas evitaba hablar del puente, pero algunos admitieron que había algo extraño en ese lugar. Lo más inquietante es que, en las grabaciones de Marcos, había sonidos que no podía explicar. Pasos que resonaban en el puente, voces que parecían susurrar de fondo, y en una de las noches que pasó allí, juró haber escuchado su propio nombre llamado por una voz femenina. Eso fue suficiente para dejarme intranquilo. Sabía que necesitaba volver a ese puente y entender lo que estaba pasando.
No sé si fue terquedad o simplemente la misma atracción que otros habían sentido, pero algo me decía que debía descubrir la verdad. Volví al puente una tarde, decidido a entender qué estaba sucediendo. Esta vez me preparé mejor, llevé una linterna, una grabadora de audio y un trípode para el celular, en caso de que quisiera grabar algo. Al llegar, el lugar parecía aún más desolado. Los árboles alrededor eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol, creando sombras extrañas. Aparqué el coche un poco antes de la entrada del puente y caminé hacia él. El silencio era el mismo de la primera vez, pero ahora había algo más, una sensación de que no debería estar allí. Al poner el pie en el puente, escuché el crujido de la madera, y eso me hizo dudar. Pero seguí caminando, mirando el río abajo. El agua era turbia y casi inmóvil, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Coloqué la grabadora en el suelo y la dejé encendida mientras me posicionaba en el centro del puente. Fue allí cuando sentí lo primero extraño. El aire se volvió más denso, como si hubiera menos oxígeno, y comenzó a dolerme ligeramente la cabeza. Traté de concentrarme, pero pronto escuché algo que parecía un murmullo muy bajo, casi imperceptible. No había nadie cerca, así que traté de ignorarlo. Sin embargo, el sonido no cesaba. Parecía provenir de debajo del puente, pero no era algo que pudiera identificar. Después de esa visita, decidí hablar con algunas personas en la ciudad más cercana. Muchos evitaban el tema, pero una anciana terminó contándome una historia. Dijo que, hace muchos años, un autobús escolar se había caído al río durante una tormenta y todos los pasajeros desaparecieron. Según ella, nunca se recuperaron los cuerpos, y eso perturbó a las familias durante décadas. Otra persona, un hombre más joven, habló de algo aún más extraño. Un trabajador que ayudó a construir el puente desapareció misteriosamente, y algunas personas creen que fue enterrado en la estructura. Busqué en los archivos locales y encontré menciones vagas sobre el accidente del autobús, pero nada sobre el trabajador desaparecido. Lo que llamó mi atención fue el relato de una mujer que dijo haber escuchado voces mientras pescaba cerca del puente. Contó que, por un momento, pensó escuchar la voz de su hija, que había muerto años atrás. Esos detalles empezaron a formar un cuadro perturbador. No era solo el puente en sí, parecía que toda el área estaba maldita. En mi segunda visita, decidí quedarme hasta el anochecer. Coloqué el celular en el trípode para grabar mientras la grabadora permanecía cerca del borde del puente. A medida que el sol se ponía, todo a mi alrededor se volvió aún más silencioso. La sensación de ser observado volvió con fuerza total. Entonces escuché un sonido claro, pasos, como si alguien caminara lentamente sobre la madera. El problema era que yo estaba solo. Miré hacia atrás y no vi a nadie, pero el sonido continuaba. Saqué la linterna y comencé a iluminar los rincones del puente, pero no había nada allí. Lo que ocurrió después es lo que más me marcó. Mientras trataba de entender de dónde venían los pasos, sentí un toque en mi hombro. No era fuerte, pero lo suficiente como para congelarme. Cuando me giré, no había nadie, pero la linterna parpadeó 2 veces antes de apagarse. La grabadora, que estaba encendida, capturó el sonido de una voz que parecía decir algo incomprensible. Mi instinto fue correr, pero la misma fuerza que otras personas habían descrito parecía mantenerme atrapado allí. Me quedé paralizado, mirando el río abajo. Después de esa noche, regresé a casa, pero no podía olvidar lo que sucedió. Cuando escuché la grabación del audio capturado por la grabadora, mi corazón se aceleró. Definitivamente había algo allí. Entre los crujidos de la madera y el sonido del viento, se podía oír una voz, baja, casi como un susurro, repitiendo mi nombre. No podía creer lo que estaba escuchando. Comencé a investigar más sobre el puente, decidido a encontrar alguna explicación. Entonces me encontré con un relato aún más perturbador.
Un artículo antiguo hablaba de una leyenda local, una entidad conocida como la guardiana de las aguas. Según las historias, atraía a personas emocionalmente vulnerables hacia el puente, llevándolas al río. No era un espíritu vengativo ni algo por el estilo, era como si necesitara las almas para alimentarse o sobrevivir. Las piezas comenzaron a encajar. Todos los relatos que encontré parecían apuntar al mismo patrón. Las víctimas sentían una atracción irresistible y veían cosas que nadie más podía explicar. Eso explicaba lo que yo sentí, pero aún no resolvía la cuestión principal: ¿por qué yo? No me consideraba vulnerable ni emocionalmente afectado, pero comencé a cuestionarlo. ¿Será que estaba siendo objetivo de algo más grande de lo que podía entender? Decidí volver una vez más, pero esta vez con un plan. Llevé conmigo a un medium local, una persona que tenía experiencia en fenómenos sobrenaturales y que aceptó acompañarme. Cuando llegamos al puente, permaneció en silencio durante varios minutos, solo observando a su alrededor. Dijo que el lugar estaba lleno, pero no explicó qué significaba eso. Colocamos los equipos para grabar, y él comenzó a meditar, intentando conectarse con lo que sea que estuviera allí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas. El medium empezó a murmurar palabras desconexas, como si estuviera hablando con alguien. De repente, se detuvo y me miró, diciendo simplemente: «Tienes que salir de aquí ahora». Antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido más fuerte de todos, un estruendo, como si algo hubiera caído dentro del río. Corrí hacia el borde y, en ese mismo instante, sentí que esa atracción volvía, más fuerte que nunca. Era como si algo estuviera literalmente tirando de mi cuerpo hacia adelante. Luché contra eso con todas mis fuerzas, y el medio, aún temblando, logró sacarme de allí. Salimos corriendo, dejando los equipos atrás. Cuando finalmente llegamos al coche, el medium se negó a hablar sobre lo que había sentido en el puente. Solo repetía que aquello era algo antiguo y que no quería volver a involucrarse. No insistí. Desde entonces, nunca he vuelto a ese lugar, pero aún me pregunto qué fue exactamente lo que ocurrió allí. Las noches siguientes fueron las peores. Tuve sueños recurrentes con el puente, los susurros y los rostros en el agua. Lo más perturbador es que, a veces, despertaba con la sensación de que aún estaba allí, atrapado en ese lugar. Hasta hoy, no sé si fui elegido por alguna razón específica o si todo fue una coincidencia. Solo sé que algo vive en ese puente, algo que va más allá de nuestra comprensión. Incluso ahora, mientras escribo esto, siento un escalofrío solo de pensarlo. Y, si estás leyendo esto, mi único consejo es: nunca ignores esa sensación de que algo está mal. Y, por favor, si un día te encuentras con un puente como este, da la vuelta y vete. Porque no estoy seguro de que todos los que sienten ese llamado logren regresar para contar la historia. Y así termina este escalofriante relato. Si te gustó la historia y quieres seguir explorando más misterios y sucesos inexplicables, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos Escalofriantes. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos y déjanos en los comentarios qué opinas de esta inquietante experiencia. ¿Te atreverías a cruzar un lugar como este? Nos vemos en el próximo video.